Ay, juna pucha la vida, qué cosa más despareja. Unos deshacen terrones, otros van como en bandeja. Y el rico le dice al pobre calavera, chupador. Y el rico chupa en su mesa y el pobre en el mostrador. Pasé por frente al boliche, empujado por el destino, pero no quise de entrar para no entristecerlo al vino. Dios hizo al hombre y al vino para que se puedan juntar. Dios es todopoderoso, que se haga su voluntad. Tres tiples y tres bordones tiene la guitarra mía. Con unas lloro pasiones, con otras canto alegrías. La guitarra junto al mar, no sé qué hacía en la playa, que aprendió a decir adiós sin que ninguno se vaya. La guitarra fue a los indios para aprender su secreto y volvió al pueblo más honda de tanto beber silencio. La luna, para ser más luna, lo quiere al viento robar, llevarlo de cumbre a cumbre y no devolverlo más. La luna bajó al estero para verse reflejada. Los toros muertos de sed la bebieron con el agua. La luna nació desnuda, no le pusieron pañales por temor de que los paños le lastimaran la carne. La luna llegó hasta el pueblo y entró por la calle larga con un tambor en los brazos y una copla enamorada. Malaya con mi destino, caminar y caminar. Siempre ando y por todas partes, siempre vuelvo a Tucumán. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Aquí estamos, siempre
Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En el año 2007 comenzó el secuestro de la ciudad de Buenos Aires y desde entonces y hasta hoy, la sensación es que la ciudad, sus barrios, su entramado social y sus símbolos sufrieron un desguace fenomenal. No una transformación, ni tampoco una afable modernización. La ciudad protagonizó un saqueo de su carácter más entrañable y de sus gestos más amables, aquello que tejió a través del tiempo la diversidad y la mixtura de sus gentes. En aquel 2007 comenzó la despersonalización, que bajo la consigna de un cambio positivo dio lugar no solo a la explosión de la especulación inmobiliaria, sino a una especie de extranjerización de su arquitectura, a la demolición de su historia y cultura urbana, y todo esto teniendo como única hoja de ruta la explotación de los recursos de la ciudad, para provecho de unos pocos, claro está. Buenos Aires se volvió hostil y lejana a sus protagonistas cotidianos, que fueron viendo, por ejemplo, cómo los espacios verdes se transformaban en bloques de cemento gris y frío, y el mobiliario urbano encajado como una copia barata de estilos importados de otras urbes. En fin, hasta se robaron los lustrosos adoquines y nos impusieron sendas exclusivas para la circulación de las almas en pena de los porteños. Hasta el momento, toda resistencia, casi que resultó infructuosa frente a la potencia de los poderosos. Aún es difícil vislumbrar una oposición que devuelva el brillo perdido y el espíritu parlante de la silla del vecino en la puerta de su casa, allí en la vereda de todos. Es claro que, como en la política nacional, es necesario consensuar un programa mínimo y una unidad amplia para rescatar del exilio aquel personaje de la nobleza porteña que supo ser la reina del Plata. Bien, y comenzamos este jueves frío, espero que el último de esta tanda de tanto frío, con dos invitados que tienen que ver, están atados a la ciudad, están atados no solamente profesionalmente, estoy seguro que también en lo emocional, son parte de la geografía humana de esta ciudad y peleadores, digo en el buen sentido de la palabra, por el rescate de ese entorno, de esa geografía que nos fue tan amable, por lo menos cuando yo era chico. Yo soy un poquito más grande que ustedes, pero recuerdo todavía el primer WhatsApp de la Argentina, que eran esas mujeres sentadas en la puerta de su casa, charlando y parloteando sobre la realidad de los vecinos, ¿no? Bueno, ese fue el preámbulo del WhatsApp. María Eva Koutsovitis no es la primera vez que viene, creo que es la tercera, pero con ella siempre es bueno saber en qué estado está. Es como el termómetro de la ciudad, ella sabe en qué momento estamos de esta decadencia, porque no tengo otra forma de referirme a Buenos Aires. Ya me quedó ajena a la ciudad, lo digo en serio, me siento muy ajeno a la ciudad, habiendo nacido y habiéndome criado aquí. Y Fabio Márquez, para mí es una especie de serendipia, porque es un descubrimiento de alguien que desde una disciplina que a mí me gustó mucho, porque yo estudié arquitectura antes de ser periodista, no terminé, pero bueno, y el diseño, es más, tuve un negocio de decoración de parques y jardines, estoy hablando hace 40, 50 años. Fabio Márquez, que es licenciado en diseño de paisaje, ha cursado posgrados en patrimonio y turismo sostenible, es docente, y de todas las especialidades que él detalla en su currículum vitae, me interesé por
3 o 4 nada más, porque tiene un montón más, son como 8 o 9. Diseño participativo, y vas a tener que explicarme qué es diseño participativo. Restauración ambiental y paisajística, de eso es fácil más o menos darse cuenta de lo que viene ocurriendo. Patrimonio cultural, algo que lo vienen destrozando con una facilidad extraordinaria. Y este es un punto en el que los dos van a coincidir, que es gestión pública. Y gestión pública en una ciudad como Buenos Aires hay que pelearla de todos lados. María Eva lo hace desde la política, no sé, Fabio, vos, si es en el lineamiento y en tus escritos. Bienvenidos a los dos y gracias por estar aquí en Radio Caput, en Nosotros los Otros. Muchas gracias a vos por invitarnos. María Eva, dije el termómetro. ¿Cómo está la ciudad? Porque hubo un cambio, ¿sí? No hace muchos meses. Ahora tenemos otro Macri. Cambiamos de cara, pero no de intenciones, me parece. No, la verdad que no. Mira, la ciudad está transitando, yo diría, uno de los momentos más críticos de su historia. Hace muy poquito se conocían algunos datos de la ciudad de Buenos Aires muy preocupantes. Vos hablabas del 2007 a la fecha, pero yo no me voy a ir tan lejos, me voy a ir del 2015 a la fecha. Y del 2015 a la fecha, en la ciudad de Buenos Aires, con una gestión cargada, ¿no?, de eslogan, de pauta oficial, lo que ha sucedido es que la indigencia se ha triplicado. Hoy, en el distrito más rico de nuestro país, el 15% de las porteñas y porteños pasan hambre. Y otro dato muy preocupante tiene que ver con el retroceso de la clase media. Una ciudad históricamente de clase media, en donde la mayoría, hasta no hace tantas décadas, era propietaria de la vivienda que ocupaba, hoy presenta números sumamente alarmantes porque solamente el 37% de la ciudadanía porteña pertenece a ese sector de clase media, cuando hace muy poquito nomás, allá en el 2015, más del 53%. Es decir, que este modelo de gestión sin duda no ha sido virtuoso y estos números dan cuenta de eso. Hace también bastante poco, hace unos días, el jefe de gabinete, Néstor Grindetti, hacía un balance de estos 6 meses de gestión, lo hacía en la legislatura porteña, y ahí ponía mucho el foco y el énfasis en lo que estamos viendo, ¿no?, que es una gestión de características sumamente represivas, pero represivas hacia los sectores más vulnerables, hacia las personas en situación de calle, los manteros, quienes ejercen el derecho a la protesta, todo con la excusa del respeto a la ley y el orden. Un gobierno que tiene muy poquitos meses de gestión, pero que en estos pocos meses de gestión mostró muy poco apego, ¿sí?, a la ley y a nuestra Constitución. Hay una cantidad de fallos en la justicia incumplidos por este gobierno, ¿sí?, el gobierno de Jorge Macri, fallos además muy sensibles. Un gobierno que elige, por ejemplo, pagar multas diarias que le impone la justicia antes de actualizar, por ejemplo, el subsidio habitacional que recibe una familia para poderle hacer frente al pago de una habitación de una pieza de hotel. La justicia le ordena actualizar ese monto, el gobierno decide incumplirlo con todo lo que eso significa. Esa familia queda entonces en situación de calle, es multada y elige pagar la multa. ¿Estás segura que la paga finalmente o le eximen? Porque parece toda una especie de puesta en escena, ¿sí?, de puja entre la justicia y el Estado de la ciudad, y me parece que hay ahí una puesta en escena muy barata, ¿no? Justamente ahora lo que estamos haciendo es una presentación en la justicia para que se ejecute, ¿sí?, el pago de esa multa. Pero lo curioso es que el monto de esa multa supera el monto de la actualización. De lo que podrían usar para de un ayudar. Hogar, exactamente, de un hogar monomarental. Es una mamá con 2 niños, ¿no?, que están pagando una pieza de hotel. Por eso, la verdad que... La falta de empatía digamos, de los gobernantes de la ciudad. Bueno, yo quería hacer una aclaración antes porque alguna vez y ya me acusaron de ser porteñocentrista, ¿no? Cuando te entrevisto a vos ¿sí?, o a otros personajes que tienen que ver con la ciudad, inclusive de la política, ¿no? Digo, esto que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es el ejemplo, quizá porque es la ciudad más ostentosa, la ciudad más grande, pero pasa también en las ciudades importantes del interior. Yo viajo con frecuencia a Córdoba, a Rosario, y ves más o menos lo mismo, ¿no? Una falta de sentido. Primero,
una falta de sentido histórico y de pertenencia a la ciudad de parte de los gobernantes. Y ahí es donde quiero convocar a Fabio a que me cuente cómo él ve el deterioro del patrimonio cultural. Yo veo todas las semanas, paso por lugares donde se está tirando abajo una casa que tiene más de 100 años, que está prohibido de acuerdo a la ley. Sin embargo, la tiran igual con un desparpajo absoluto. Y eso atenta contra nuestra propia identidad, es decir, nos despersonaliza totalmente. Digamos que lo que vos mencionás, y desde el periodo que lo mencionaste en tu editorial con el que empezaste el programa, tiene que ver con toda una lógica en la cual despersonalizar la ciudad, transformarla en un coto para negocios exclusivos de un sector mínimo que con mucha codicia depreda la ciudad sin empatía por la comunidad en la cual se está actuando, en donde se busca romper todos los vínculos con lo que alguien pueda vincularse y que pueda servir para negocio de un tercero. Entonces, en la medida que las identidades de los barrios son exprofeso y de manera intencionada tratando de diluirse, va a haber menos gente que esté vinculada afectiva, emocionalmente, históricamente con esos lugares, y es más fácil romper para que... Sí, no va a salir nadie a defender algo que no lo siente, ¿no? Y a pesar de ello hay un montón de sectores barriales que dan la disputa, que la dan disputa desde hace mucho tiempo. Yo digo que somos minorías intensas, porque después en el resultado electoral terminan siempre imponiéndose en estos 17 años el mismo color partidario, pero que estas minorías intensas somos la que tenemos más claro el concepto de qué ciudad defendemos, que ese patrimonio cultural, arquitectónico, tiene que ver con una identidad, pero no desde lo pintoresco o de lo artístico exclusivamente, sino de lo que construye comunidad, porque nos referencia con nuestros ancestros, con historias familiares, con historias de la cuadra. Que ¿Me dejás poner ahí una palabra? Sí. Solidaridad, básica. Es no así. hay mucho más que eso cuando uno construye una ciudad acorde con la gente que está adentro. Y voy a hacerte otra aclaración que diste muy bien con el clavo. Yo lo iba a decir, iba a quedar medio descontextualizado, pero lo vengo diciendo hace mucho. El color del Estado, el amarillo del PRO, es justamente eso, el amarillo del PRO. Una simbiosis entre un partido que gobierna y el partido del Estado, ¿no? Lo que es el Estado. Es excesivamente fascista si uno lo mira. Si uno analiza la historia del fascismo, es la identificación de los símbolos, los colores, con el partido gobernante, ¿sí? Y me parece que ahí está la cosa. En un punto voy a pedirles a los dos que hagan una reflexión, porque seguramente se van a encontrar. Es un vértice de convergencia de la ciudad. Vos trabajaste en el Acumar, o por lo menos ¿sí? Sé que estuviste ahí, porque tu teléfono me llegó por Antolín Magallanes, otro personaje de la ciudad que ha estado aquí, a quien quiero mucho. Y la zona sur, porque en realidad la ribera del Riachuelo es la zona sur de Buenos Aires, la más desatendida por todos los gobiernos de derecha, ¿no? Sin embargo, tuvieron que pelear durante mucho tiempo desde la Acumar a tratar de urbanizar ese lecho no el lecho del río, sino la ribera del Riachuelo. Pero tienen que haber observado tanto María Eva, que es una militante, digamos, de esa solidaridad que falta en esa parte de la ciudad, del Estado hacia la gente, y vos desde el barquito de Acumar, viendo lo que se veía, ese panorama bastante desastroso, que es lo que implicaba el Riachuelo. ¿Cómo ven eso? ¿Avanzó algo? ¿La gente que vive a la vera del Riachuelo tiene hoy un mejor pasar, un bienestar un poquito más elevado de lo que tenía hace, qué sé yo, 20, 30 años? A ver, le pregunto a la política, después le pregunto A ver, la realidad del sur de la ciudad sigue siendo una realidad acuciante. La ciudad continúa profundizando esa desigualdad estructurada entre el norte y el sur, una desigualdad que además se traduce en números muy crueles. Quienes nacen en el sur nacen condenadas y condenados en promedio a vivir entre 8 y 10 años menos. La mortalidad infantil... ¿Hay datos sobre eso concretos? Absolutamente. Ajá. De hecho,
Pero la ciudad, si hay algo muy bueno que tiene, es su dirección de estadística, en donde tiene muchos datos desagregados por comunas, y uno puede ver la serie histórica y puede ver cómo, cuando toma el promedio de esa serie histórica y comparamos las comunas del sur con las comunas del norte, tenemos entre 8 y 10 años menos de esperanza de vida, y tenemos además duplicada la mortalidad infantil. La realidad es que en el sur es donde encontramos no solo las tasas más altas de tuberculosis, sino las tasas más altas a nivel nacional. Y mientras en el sur 1 de cada 3 habitantes no accede al agua, no accede a la cloaca, no accede a la energía segura, por ejemplo, este gobierno decide darle prioridad a una mega obra cloacal, que es el colector Bajo Costanera, para darle servicio cloacal a todos los emprendimientos inmobiliarios suntuosos de eso hablamos hace exactamente 1 año y 6 meses acá. Un proyecto que parecía archivado, pero que ahora ha salido un poco enmascarado en los últimos anuncios que hizo el jefe de gobierno respecto a ese nuevo plan hidráulico, porque seguramente están al tanto que hemos reeditado el No se inunda más en un nuevo No se inunda más, pero aprovechando esa reedición, entre las obras necesarias para mitigar la problemática de las inundaciones, pusimos esta obra, ¿sí?, cloacal, que nada tiene que ver con las inundaciones, pero que le va a garantizar servicio cloacal a los grandes desarrollos inmobiliarios. Todo esto, por supuesto, con la nuestra. Con la nuestra. Mientras 1 de cada 7 habitantes, sobre todo quienes viven en el sur, siguen esperando obras de agua y cloaca. Y otro datito, la verdad menor, pero yo les contaba que el jefe de gabinete, Néstor Grindetti, hizo su balance de gestión la semana pasada, y en ese balance de gestión nos contó que el gobierno está avanzando en obras de agua y cloaca en Villa 20, en la 21-24. Hay que avisarle al ministro que eso no es verdad, que desde octubre las obras de agua y cloaca en la 21-24, obras que están esperando hace 50 años, 70.000 vecinos, están paralizadas. Así que actualice la info para dar info No precisa. pueden actualizar la info porque la impronta de estos gobiernos es la mentira, y desde ya que por esa ciclovía funciona la política en la ciudad. Fabio, vos al trabajar en Acumar viste, y yo tengo noticias de cierta urbanización, algunas construcciones de vivienda social, pero me parece que el paisaje mucho no cambia hacia adentro. Digamos, el riachuelo estaba más limpio, hasta ahora por lo menos lo vimos. Fue un logro muy difícil, muy pesado, muy gravoso para la gente que trabajó en el Acumar, por falta de fondos, por falta de aparte, pocos ejemplos en el mundo, fuera del Ganges, creo yo, o del Támesis, tienen esa victoria de haber logrado la limpieza de ríos, riachuelos y lechos de río bastante complejos. ¿Ves intenciones de este gobierno de las ciudades continuar con eso, o su participación, su tercio de participación en el Acumar se nos viene abajo? Digamos que la deuda más grave de la cuenca, y a caballo de lo que contaba recién Eva... Perdón, me equivoqué. No es un tercio, son 2 tercios, porque está Nación, provincia y ciudad. Tenemos 2 factores ahí que nos van a aportar un mango, ciudad y Nación, seguramente. Bueno, pero lo que tiene ciudad es que todo ese sur tan castigado es de una ciudad que tiene un presupuesto que es mayor que ciudades como Madrid o Roma. Digamos, no es un problema de falta de recursos económicos, sino de decisión política. Toda esa zona sur es el lugar donde hay más concentración urbana en la margen del riachuelo que del lado de provincia, y es donde más retrasadas siempre estuvieron las... ¿Hay más gente del lado capital que del lado de provincia? La 21-24 es una ciudad en sí misma. 70.000 habitantes. Claro. Y a pesar de lo que ciertos discursos reaccionarios plantean, como que el conurbano es el que no tiene cloaca o agua potable, que son todos no sé qué cosa, desde términos más racistas, pensemos que en la ciudad autónoma, con los datos que recién contó Eva, tenemos un montón de gente sin acceso a agua potable, cloaca, a espacios públicos mínimamente dignos para decenas de miles de personas, y eso es lo que demora
la cuestión más integral de saneamiento de la cuenca, porque la actitud de la Ciudad de Buenos Aires siempre es reactiva a profundizar. Doy un ejemplo, digamos, el barrio Rodrigo Bueno se hizo en tiempo récord, que no está mal que se haya hecho, pero porque al lado se estaba desarrollando el emprendimiento de costa urbana, porque necesitaban que toda esa zona se lavara la cara para lo que terminó siendo una aprobación de una rezonificación para estos negocios sobre la ribera, que tienen que ver con lo que también dijo Boca, Eva, ¿no? Eso tiene que ver al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, y por ejemplo, Rodrigo Bueno se financió con recursos de Acumar, y no está en la cuenca, pero en vez de ponerlo en la 21-24, que es donde hay una demanda histórica, como dijo Eva, lo hicieron en la Rodrigo Bueno, que estaba bien que se hiciera porque es un problema. Sí, pero no a cuenta de Pero estaba otras. hecha con segundas intenciones que la 21-24 no tiene al lado todavía, porque ahora hay que ver cuando se presenta el nuevo Código de Urbanismo, porque hace 2 años que el Consejo del Plan Estratégico de la ciudad está discutiendo cómo rezonificar la ribera del Riachuelo en la medida que va mejorando. Pero lo que también sabemos, en sintonía de este gobierno de la ciudad, que es tan afín en muchas cosas con el gobierno nacional, es que lo ambiental no es parte de su mensaje con respecto a el cambio climático, cómo atenuar los efectos del cambio climático en la ciudad, y que la cuenca es una manifestación. Tengo la sensación de que todo es vuelvo a decir, una puesta en escena, donde, por ejemplo, dicen, bueno, pusimos ciclovías, sí, bueno, y pusimos el Metrobús, pero nada está coordinado, no hay un plan para mejorar el sistema de transporte público, que nos sirva a todos, que sea accesible. Me parece que es todo por la galería, ¿sí? Y para, por supuesto, ganar guita, porque ahí las comisiones deben correr, ¿no? Yo digo que el que fabrica las baldosas de Buenos Aires, no sé, se volvió millonario. Pero no es solo corrupción, hay un modelo ideológico que va más allá de los retornos. A ver. Digamos, el modelo ideológico que gobierna esta ciudad es un gobierno en el cual sea una ciudad para pocos, con las excepciones de los que necesitamos para hacer ciertas tareas que nos sirvan a estos pocos que tenemos los recursos para vivir en Ciudad de Buenos Aires. Pero cuando Eva hablaba antes, a mí se me ocurrió que mucha gente migró a la zona, digamos, de country, a la zona de Pilar y todo eso, desalojando Buenos Aires, pero... Viene un montón de gente aspiracional del interior que soñó siempre con vivir en Buenos Aires. Digamos, Buenos Aires tiene una estadística de Pará, porque mi vieja en los años 50 vino a Buenos Aires de Córdoba, como vinieron mis tíos y como vino mucha gente del interior. Pero ese fue otro proceso de migración Otra interna. gente es la que está abasteciendo Palermo Sojo, la que está abasteciendo estas cosas, porque ciertos sectores económicos en los cuales, como algunos de Buenos Aires sueñan con vivir en París, hay gente de otros lugares que sueña con vivir en Buenos Aires y la vive como turista. Gente que no vivió su infancia, que no vivió su adolescencia, que no estudió acá y que vota a esta gente con esa cuestión más aspiracional. ¿Se dieron cuenta que no hay más calecitas? Quedan muy poquitas, muy pocas. En la esquina de mi casa queda todavía una. Pero algo de lo que decía recién Fabio me hizo acordar a un eslogan de campaña de Larreta que era: viví Buenos Aires como turista. Totalmente. Nada construye más ajenidad que eso. Terraceá. Había una propaganda de la ciudad en la época de Larreta que decía: viví tu terraceá, una cosa. Bueno, como ajeno. Encerraste en tu casa. Ajeno a este lugar. Y viví, claro. Yo creo que eso que plantea Fabio de lo ideológico tiene que ver con ir construyendo esa ajenidad, ¿no? Y ir construyendo una Buenos Aires no habitada, porque finalmente eso es lo que nos está sucediendo. Y respecto a lo que vos recién planteabas, Larry, la verdad que este gobierno tiene un nivel de cinismo muy fuerte, ¿no? Porque dentro de esos balances que hacía Grindetti la semana pasada, nos hablaba de una ciudad de fantasía, una ciudad carbono neutral al 2050. Bueno, ven que se ríen, ¿no? Sí. Que es verdad, es una ciudad de fantasía, porque mientras nos propone ser carbono neutrales mañana, en el 2050, como plantea Fabio, están avanzando en esa Dubái Argentina, ahí en lo que iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, destruyendo uno de los pulmones verdes más importantes que tenemos.
nos plantean buses eléctricos y mientras tenemos el mega super tarifazo del subte, que es el único transporte sostenible. Por eso es muy difícil desarmar un discurso que no tiene anclaje en la realidad. Pasa a nivel nacional. Estamos en muy un problema parecido. muy parecido. Tenemos problemas parecidos. Sí, lo que pasa es que está mejor financiado en la ciudad porque es una ciudad rica. A nivel nacional es más difícil mantenerlo, pero bueno, lo vienen manteniendo con digamos, con la publicidad, con los medios a favor. Tenemos que hacer una pequeña pausa y yo prometo tratar de retener a María Eva, que se tiene que ir antes, lo más que pueda hasta el final. Vamos a una pausa, Martín Loza allí detrás de los controles. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Yo creo que si todas las radios pudiesen poner al aire lo que se habla en las pausas, Sería re divertido. Sería muy divertido, tendrían más rating y la verdad que, bueno, yo estaba charlando con ellos en la propuesta. Hemos más o menos definido la situación de la ciudad, tratando de disculparnos con quienes están escuchando desde otras ciudades. No podemos evitar ser porteñocéntricos, pero de algún modo tratar de transmitir qué es lo que debería ser una ciudad, cómo la deberíamos vivir y cómo la estamos en realidad sufriendo, porque la verdad que hoy es hostil hasta viajar miren, el subte hoy, con el precio del subte viaja muchísima menos gente y se nota, pero se viaja mal porque lo que hicieron fue la frecuencia extenderla. Entonces, en vez de 4 minutos, tenés que esperar 8. Es realmente cínico y brutal todo el sistema. Señores, ustedes viven la ciudad con el amor que... es más, te iba a hacer una pregunta porque sé que como sos paisajista... Desaparecieron los gorriones de la ciudad, no es la primera vez que lo digo acá al aire, pero no sé qué pasó, pero vinieron los aguiluchos y se los comieron. No, tiene una explicación. A ver. Tiene, digamos, los pichones de gorrión. Digamos, el gorrión es un animal exótico, Sí. no es de nuestra región. Ajá. Lo trajeron al fin del siglo XIX para reproducir la Buenos Aires que tenía que parecerse en París, y el ave de París es el gorrión. Pero los gorriones se están extinguiendo desde hace tiempo, no solo acá, sino en Europa también, que es su lugar original, porque desaparecen los terrenos silvestres. Ajá. Porque los pichones de los gorriones se alimentan de algunos insectos que solo estaban en los baldíos. Como los baldíos se están extinguiendo,
los gorriones están reduciendo la población porque no tienen dónde alimentarse. Y yo que le echaba la culpa a la ciudad, se la tengo que echar por otra cosa, entonces. Por dejarnos sin espacios verdes. Muchas veces ciertas situaciones son un poquito más complejas y no tan lineales. Y supongo que la ecología y todo lo que tiene que ver con el, digamos, con el entorno natural de las cosas es lo que cambia también el paisaje, ¿no? Es decir, sí, y este gorrión no se adapta tanto a las reservas ecológicas. Ajá. Donde le vuelven a ganar las especies que habían sido sustituidas por los gorriones, como por ejemplo el chingolo. Ajá. El chingolo era nuestro gorrión nativo. Y la cotorra, que hay enjambres, bueno, no sé, bandadas de cotorra. En la ciudad de Buenos Aires hay 6 especies de loros que no eran originales de Buenos Aires y que bajaron con el cambio climático y con la inserción de especies vegetales que eran más del norte y que le dan alimento. Ajá. La cotorra, que es la más común de ver porque es bulliciosa y anda en bandadas siempre, no era originalmente de este territorio, era hasta Entre Ríos. Ajá. Pero se alimenta de palos borrachos, que son también del norte, no son de acá, y de frutos de palmeras, que también no había acá. Algún día te voy a invitar solamente para hablar de la ecología y la diversidad urbana. Es muy interesante. Bueno, no, la pregunta es, que yo se las tiré en la pausa, es, a ver, hay que hacer un plan político. Sí, no digo partidario, después podemos discutir las variantes, pero digo que es un plan político, un acuerdo político de largo alcance que nos permita recuperar la ciudad de estas tendencias modernosas y lucrativas, porque en realidad es un proyecto económico, no es un proyecto ni social ni de gobierno. Y vos, en tu caso, Fabio, sos especializado en gestión pública. Y María Eva está hace años con este tema digamos, de la visión de la gente de la ciudad, no de la cuestión constructiva y nada, sino beneficiar a toda la ciudad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los puntos en los cuales deberíamos trazar esa línea transversal a todos los que pensamos que la ciudad hay que recuperarla, ¿no? Mira, yo creo 2 cuestiones. Una, en primer lugar, me parece que nosotros tenemos que poder construir una agenda para nuestras ciudades, ¿no? La Argentina tiene un 92% de población urbana y necesita tener una agenda para sus ciudades. En esa agenda para nuestras ciudades yo creo que hay algunas dimensiones clave, por supuesto, que aplican a la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, yo creo que una de las claves es poder democratizar el espacio público. El espacio público tenemos que poder disfrutarlo, transitarlo. Sin bajar a la calzada, porque te llevan preso ahora, ¿no? No, bueno, ahora con un poco más de cuidado. Pero yo creo que la dimensión de lo público, la dimensión del espacio público es clave, ¿no? Sabemos que las mujeres, que las diversidades no transitamos el espacio público en igualdad de condiciones, pero lo cierto es que el espacio público no está democratizado. Es más, en la ciudad de Buenos Aires lo que estamos viendo con las detenciones ilegales a las personas que se encuentran en situación de calle ponen en evidencia, ¿sí?, que lo que tenemos es un modelo autoritario en relación a lo público. Mientras la actividad gastronómica puede poner las mesitas, las sillitas sin pagar un peso, ¿no? De pronto quienes están cartoneando o simplemente se encuentran en situación de calle son perseguidos y hostigados. En primer lugar eso, ¿no? En segundo lugar, a mí me parece que en el marco de la crisis climática y aparte, en un contexto de pospandemia, tenemos que empezar a discutir cómo garantizar el acceso en igualdad de condiciones a los servicios urbanos. Hablamos del agua, hablamos de la cloaca, pero bueno, tenemos que hablar también al conjunto de los servicios urbanos, ¿no? A la vivienda, a la salud, a la educación, a los espacios verdes. Otra de las cuestiones clave en esa desigualdad estructural norte-sur tiene que ver con la dimensión ambiental y climática. En las villas porteñas tenés 100 veces menos espacios verdes que los que recomiendan los organismos nacionales e internacionales. Tenés además 100 veces menos arbolado que el que recomienda la Organización Mundial de la Salud como parámetro saludable. Así que me parece que la segunda dimensión es ver cómo garantizamos en igualdad de condiciones el acceso al conjunto de los servicios urbanos. Y el tercer punto, y acá Fabio es un gran especialista en eso, tiene que ver con quién decide cómo queremos vivir. Es decir, que ese tercer aspecto tiene que ver con poder democratizar en términos políticos lo primero que se me vino a la cabeza cuando estás diciendo esto es, por ejemplo, Honorio Pueyrredón, la calle, que fue cerrada
en un sentido, cuando toda la población adyacente decía, no lo cierre. ¿Dónde está el vecino ahí? ¿Quién decide? ¿Dónde está exactamente? Claro. ¿Y cuál fue el criterio aparte? Porque no hay un criterio lógico, porque se habló de espacio verde. Eso de espacio verde tiene poco y nada, ¿sí? Lo que tiene es una estructura para ganar guita al constructor, nada más. Entonces me pregunto, también hay que definir entonces esas cuestiones, ¿no? Te lo pregunto a vos, Fabio, ¿qué es un espacio verde? ¿Qué debe contener? Digamos que estos 17 años una de las cosas que más corrompió es el propio espíritu de la Constitución de la ciudad, que fue avanzada en su momento, que plantea en su primer artículo, que siempre lo decimos, quienes estamos de este palo, que la ciudad se organiza a través de la democracia participativa y que antes de 2007 hubo un montón de experimentos para ir viendo cómo era eso, el presupuesto participativo, los corredores de seguridad participativos. Yo coordinaba el programa de diseño participativo del paisaje, que todo se clausuró con el primer gobierno de la ciudad de Mauricio Macri y se fue alejando a virtualidades, falsificaciones, y que claramente cualquier transformación de la ciudad, aunque técnicamente te parezca la mejor, requiere de procesos participativos, pero no para consultar a la gente, sino para que la gente tenga un rol activo, porque la gente no existe como tal, sino un montón de personas con sus diferentes intereses, necesidades. Bueno, mientras paguen el ABL está todo bien, esa es la mirada, ¿no? Y la cuestión es que de un proceso participativo lo más importante no es el resultado, sino es el proceso. Porque si un montón de gente en la avenida Honorio Pueyrredón le hubieran dicho, che, ¿les parece que hagamos una calle verde? Y se hubiera armado un debate, a lo mejor así es una calle verde, con otro estilo, con otra impronta, de otro modo. Pero si vos haces las cosas de prepo y después simulás participación porque te están torciendo el brazo, porque a la gente no le gusta que le hagan las cosas de prepo y que menos las entienda cuando bajan de esa manera, lo que sucede es que es esa ciudad donde el Estado, a través del gobierno, es el que menos defiende al Estado y aparecen grupos de ciudadanía que asumen el rol que el Estado no asume, de incluir a los que no fueron escuchados. Y en una ciudad como Buenos Aires, que es muy diversa y muy compleja, respetar ese artículo de la Constitución es vital para mantenerla viva. Pero lo que acabas de decir es para fomentarlo entonces, es decir, que siga oponiéndose el Estado para que las estructuras intermedias tengan una participación mayor. Yo, con esto de Honorio Pueyrredón, que estamos discutiendo uno solo de las cosas, digo, a ver, atentaron contra su propio electorado, porque la calle Honorio Pueyrredón es de una clase social más o menos acomodada, que seguramente debe haber ganado el PRO ahí, ¿no? Sí. Entonces, ir y tirarse en contra de ese grupo de gente genera una desconfianza política. A lo mejor es eso lo que pretendían, ¿no? Que se rompa el vínculo ciudadano y política. Es decir, y dejar a la política profesionalizada en 4 o 5 tipos, ¿no? Yo creo que no tienen elaboraciones tan craneadas. Tan complejas. No, tan complejas. Son mucho más simples. Es el pensamiento muy ajedrecístico, ¿no? Con varias, claro, demasiado. Digamos, yo enseño en la facultad la construcción de calles verdes. Ajá. Y lo que hace la ciudad, como lo que se dice en término en inglés que en greenwashing, haciendo ver qué hago, ha hecho un montón de calles verdes que son un boomerang porque son todo lo contrario de lo que debiera hacerse. Porque la ciudad, para atenuar los efectos del cambio climático y adaptarse, debe verdificar espacios cuando ya no tiene mucho. Pero tiene que haber primero un plan de tránsito y transporte para decir cómo saco autos de esos lugares y no de prepo decirte, bueno, podés estacionar más el auto, porque sí. Y lo que terminan haciendo es que la gente sea reactiva a verdificar las calles porque lo hacen de esa manera y que además proyectualmente están hechos que un estudiante yo de primer año de la carrera se lo bocharía por un concepto de diseño, peor construido porque se hacen sin proyecto, se hacen con anteproyecto, entonces se encuentran un montón de conflictos que rompen caños, cosas que no relevaron, y la gente le pierde el respeto a la calidad de cómo hace la ciudad, pero estos 17 años, si hay cierta masa crítica mayoritaria en la ciudad que les perdona todo. Y estos tipos se creen impunes para hacer cualquier cosa. Es que es un proceso digamos, de mutuo, de dinámica mutua, porque como decíamos antes, si vos perdés la pertenencia, tampoco salís a criticar, que hagan lo que se le canta. Son minorías intensas las que se quejan. De todas maneras, bueno, a ver, hay una ley, yo creo que en alguno de los programas que viniste, María Eva, yo te lo mencioné, el soterramiento de los cables del cable, ¿sí? Ibarra en un momento determinado, lo dije millones de veces al aire esto, porque me angustia aparte, ¿no? Aparte de enervarme, me angustia. Una ley
tenía 7 años de changüí, de handicap tenían las empresas para soterrar. Finalmente lo presionaron a Ibarra, dio 10 años y cuando pasó lo de Cromañón lo bajaron de un ondazo y decidieron que no es obligatorio. Y ahora lo hicieron, pero a costa de la tuya, de la nuestra. ¿Sí? Es decir, levantaron veredas que estaban en perfectas condiciones para meter los caños a costo del usuario, a costo del vecino. Para las empresas, sí, cualquiera pone una empresa, porque no hay riesgo empresario siquiera, ¿me entendés? Es decir, las empresas de cable... Hace muchos años que no hay riesgo empresario en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y para concluir, está todo puesto, está todo preparado, las grandes avenidas, y las empresas no mudan los cables a los caños que están puestos. Digo, hay, como vos decís, un proceso de improvisación, un negocio oportuno, es decir, un negocio de oportunidad, y me cago en el usuario, me cago en el vecino. Esto es lo que está pasando y nadie lo ve. Pero esto tiene que ver también en lo nacional, ¿no? Es decir, que esté Milei en el gobierno, a ver, seamos sinceros, es también de un mismo proceso socioideológico, digamos, sí, que nos impide criticar aquello que nos está sucediendo. Igual yo soy un poco optimista porque en esta última campaña todos los candidatos a jefe de gobierno tuvieron que discutir los problemas de la ciudad, algo que no pasaba hace muchos años. Y eso tiene que ver con esa vitalidad ciudadana, con esas minorías intensas que venimos discutiendo la ciudad y planteando la necesidad de una agenda para nuestra ciudad y de un modelo de ciudad completamente distinto. Así que yo en ese punto tengo expectativa. Hasta Jorge Macri tuvo que hablar del código urbanístico, tuvo que hablar de muchos de los conflictos urbanos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que dependerá, ¿no?, de nosotras, de nosotros, esas minorías intensas, como la llama Fabio, el poder construir un acuerdo urbano, una plataforma urbana, en donde podamos plantear al menos, ¿no?, unos cuantos ejes, pero que tenga fundamentalmente como impronta la democracia participativa, y yo agregaría la democracia participativa ambiental. Yo creo que la clave para el conjunto de la ciudadanía porteña es poder poner en el centro quienes deciden, y por supuesto yo creo que quienes tenemos que decidir somos quienes habitamos las ciudades, no solamente porque tenemos domicilio, sino porque estudiamos, porque trabajamos. O sea, esta idea de poder construir una ciudad habitada. Buenos Aires va a un proceso de turistificación, va a un proceso de ajenidad, va a un proceso de ciudad no habitada, de ciudad tipo temporaria, golondrina. El centro, hace poquito estaban tratando de beneficiar para que los edificios de oficinas se conviertan en viviendas. En alquileres de plataforma. Alquileres de plataforma, sí, totalmente ajeno a la forma también de la transacción a la que estamos acostumbrados. Les pregunto cuál sería, desde el punto de vista proyectual, ¿sí?, hacia futuro, ¿quiénes son los que deberían intervenir en la elaboración de un proyecto de ciudad? Más allá de la Facultad de Arquitectura, más allá de la Facultad de Ingeniería, las organizaciones intermedias. ¿Hay alguna organización intermedia interesante? Un montón. ¿Sí? Muchas. Y se ponen de acuerdo, eso pregunto. Un montón de veces. ¿Sí? Pero todo el tiempo hay como una red capilar que atraviesa la ciudad y que hay un montón de reuniones. Lo que pasa es que los grandes medios no te la van a contar nunca. Generalmente es los medios alternativos los que permiten esto, pero es decir, ¿qué ciudad queremos? ¿Y cómo la queremos? Primero es una decisión política, después es una decisión técnica, para que aporten los académicos, los profesionales, pero primero es una decisión política. Una decisión política sería, por ejemplo, decir, ¿saben que Buenos Aires era una ciudad balnearia? ¿Cuánto? Hace 50 años. ¿Estás hablando del sur? No, Río de la Plata era balnearia. Ajá. Aunque Le Corbusier cuando vino de visita dijo, esta es una ciudad que da de espaldas al río, ¿no? Es que ya no dijo ese término, empezó a ver, pero Costanera Sur era un balneario, sí. Saint-Tropez era una playa. Sí. Hasta que el río estaba tan contaminado que salió un decreto que dijo, a mitad de la década del 70, que ya no nos podíamos bañar. La edad que tengo yo me rateaba en la secundaria y nos íbamos a la playa del Río de la Plata en Saint-Tropez. Y nos metíamos en el río. ¿Qué pasa con esa ciudad balnearia que, así como Acumar apareció como un escenario de una demanda para sanear el riachuelo, por lo manifiestamente tóxico el Río de la Plata no lo podemos poner como un ideario de recuperar? Bueno, empecémoslo a sanear alguna vez,
porque es recuperar espacio público, es recuperar un espacio gratuito, es recuperar... Pero si no es negocio no lo van a hacer, entonces tenemos que Pero mirar... no estamos vinculados en el negocio, tenemos que dar la batalla cultural. Todos estos actores sociales que mencionábamos, que estamos en red, que estamos dando la vuelta, es cómo podemos construir ciertos imaginarios como nuestras utopías posibles de realizar, que cambien el paradigma de ciudad. ¿Cuál es el paisaje más importante de la ciudad? Es que tu enunciado es maravilloso, el enunciado de María es maravilloso, pero cuando vamos a la legislatura nos topamos con los nuestros, los que consideramos que son afines a nuestro pensamiento político, no hacen mucho. Pero hay muchos ejemplos de batallas de largo plazo, es una batalla de largo aliento. Los del Parque Quinquela en La Boca estuvieron 20 años. Los del Parque de la Estación estuvieron 17 años. Los de Plaza Clemente estuvieron casi 10 años. ¿Vos escribiste un libro sobre el Parque de la Estación o algo por ahí? Yo fui el director de proyecto del Parque Quinquela, y en el Parque de la Estación fui uno de los que armó. Representé técnicamente y soy del Vecinos por el Parque. Pero digo, cosas de largo aliento, demostrar de que hay que hacer batallas que son políticamente correctas, aunque no te salga, y de golpe te sorprende el resultado. Y los ejemplos decimos, esa red que hay, que no está tan visualizada en los grandes medios, está llena de ejemplos donde se ganaron batallas. Cuenten porque es una manera de estimular a que la gente participe. Mira, la verdad es que la ciudadanía se ha organizado y ha frenado la venta de tierras públicas. Claro. Ha frenado decenas y decenas de hectáreas de tierras públicas que iban a ser subastadas, privatizadas y vendidas. Que no te lo cuenta Clarín. Ajá. Todavía la justicia tiene frenada la venta definitiva de Costa Salguero. La verdad es que hay importantes conquistas. El playón de Caballito, por ejemplo, del tren, que IRSA lo quería comprar. Y es territorio de disputa. Bueno, ahí la disputa continúa, pero el año pasado la verdad es que la ciudadanía y el barrio de Caballito también logró... Tuvo una participación activa, sí. Logró un paso importantísimo. La ciudadanía ha puesto en agenda los problemas de la ciudad, y eso no es para nada menor. A mí me parece que sin duda nos falta, y yo creo que tenemos que poder animarnos a dejar atrás el posibilismo, ¿no? Porque si es el posibilismo lo que nos gana o lo que vence, bueno, ahí es complicado. Yo creo que tenemos que poder animarnos a tener una agenda disruptiva, y que no sea solo la derecha y la ultraderecha las que vienen a plantear agendas disruptivas. Yo creo que tenemos que poder plantear agendas disruptivas. Creo que tenemos que poder poner en agenda, ¿sí?, el problema de nuestras ciudades y de cómo habitar nuestros territorios, de cómo queremos hacerlo, porque es cierto, esto no es solo un problema de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la síntesis de la desigualdad urbana, porque, como planteábamos recién, la ciudad tiene un presupuesto per cápita entre 10 y 20 veces más alto que cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y no puede ser que no pueda resolver problemas estructurales básicos como el acceso al agua, a la vivienda, a la salud y a la educación, y que, es más, luego de 16 años de gestión, esto muestra que no existe la teoría del derrame. 10 millones de metros cuadrados construidos en los últimos 10 años, y eso solo ha derramado en más emergencia habitacional. Entonces, yo creo que con la experiencia de la ciudad tenemos que animarnos a dejar atrás el posibilismo, a plantear una agenda disruptiva, y esto que plantea Fabio, ¿no?, a poder ser protagonistas de cómo queremos vivir. A mí me parece que eso es fundamental. Bueno, yo les hago una pregunta a los dos. Hay muchísimas organizaciones trabajando en ese sentido, y eso es lo esperanzador, y hay muchísimos éxitos para contar, ¿no?, que muchas veces no son noticias. Uno de esos éxitos es la posibilidad de que lo puedan decir en un medio. Ahora yo pregunto a los dos, desde el punto de vista de los medios, estos medios que somos un poco la resistencia. No me gusta decir alternativo, porque no somos alternativos a nada, somos parte de la geografía de la comunicación, con una voz un poquito menos potente, el amplificador no nos funciona muy bien. La pregunta es, ¿qué pretenden ustedes para llegar a ser transformadores de esta realidad? Que hagamos los medios. Vamos a hacer la cosa al revés, que el planteo sea de ustedes hacia nosotros los medios, que conformamos una red que también tiene las mismas imposibilidades que tienen ustedes entre organizaciones. No nos ponemos de acuerdo, no tenemos un mismo discurso, pero bueno, queremos contribuir. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista comunicacional? ¿Cuáles son para ustedes este los programa puntos? Es un ejemplo porque vos nos convocaste. Sí. No es que te vinimos a golpear la puerta. Sí, no. Sí. Que los medios que estén vinculados a la realidad de esta ciudad intuyen que pasan cosas
y que la tienen que ir a buscar y no solamente que los vengan a buscar para que algo pase, porque muchas de estas organizaciones sociales, muchas no, todas las organizaciones sociales están sostenidas por el tiempo, después de su trabajo, de la crianza de la familia, de atender cosas, y que no hay capacidad operativa como para atender todos los lugares donde te pueden dar una mano. Entonces, hoy las redes sociales ayudan para detectar situaciones. Por ejemplo, la semana que viene se va a subastar un terreno en Grecia y General Paz. Hoy presentamos el amparo para frenarlo y tengo una mini buena noticia. Hablando de los microéxitos, parece que no se subasta. Quiero contar esto al aire. Bueno, porque se va a hacer un abrazo, se iba a hacer, yo no tenía esta novedad. No hay que dejar de hacerlo. No hay que dejar de hacerlo. Vamos a abrazar igual. Se hace el abrazo el sábado con una comunidad que está alrededor de este terreno, que vienen batallando con la comuna para que sea un espacio verde, y se desayunaron que se iban a subastar, y se empezaron a mover y para que la gente se entere, pero no solo la del barrio que ya estaba enterada. Y hacen lo que pueden, porque gente que después de su trabajo, apareció en redes, cuando ni siquiera tienen un Instagram, sino otras organizaciones lo empezaron a divulgar. Bueno, es cómo pescar esas cosas para que la comunicación tenga ese compromiso social con el lugar que habitás, para ayudar a que se conozcan cosas que después la gente decida si quiere ayudar, colaborar, quiere ser parte de esa lucha, o por lo menos enterarse que esas cosas están pasando. La ciudad de Buenos Aires está llena de trincheras urbanas, vinculadas a la educación, a la salud, al espacio público, al código urbanístico, a las riberas, a las urbanizaciones. En distintas temáticas hay nichos en donde hay gente muy organizada que va aprendiendo y entrenándose en conocer leyes, en cómo discutir con la ciudad, cómo comunicarse, y que todo acto de la comunicación que hay en la ciudad de Buenos Aires que permita amplificar eso es muy importante y es muy necesario. María Eva, tenemos un minuto, menos de un minuto, para que nos definas cuál es, a tu criterio, lo que viene, es decir, cuáles son los objetivos que deberíamos tener en los próximos 10 años en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que deberíamos, en primer lugar, actualizar nuestro diagnóstico. A mí me parece que el poder inmobiliario financiero con sus representantes está planificando la siguiente etapa para la ciudad, que es esta etapa que al menos nosotros la caracterizamos como la etapa de la turistificación, es ir a consolidar esta idea, ¿no?, de construir ajenidad y una ciudad no habitada. A mí me parece que en relación a ese diagnóstico necesitamos construir urgente una agenda para la ciudad de Buenos Aires, una agenda que tenga algunos puntos básicos de acuerdo, que tenga como base la democracia participativa ambiental, la recuperación de lo público, el acceso a los servicios, y necesitamos ahí sí de todos ustedes, es decir, necesitamos poder hacer visible que hay otra forma de poder habitar la ciudad. Ahí es clave el rol de los medios, sin duda. Fabio, 30 segundos, ya nos pasamos del tiempo. Aportando lo que dice Eva, es imaginar también que las comunas se transforman en el lugar de gobierno que deben ser, descentralizadamente, desconcentradamente, y que la participación sea en la escala local, barrial. María Eva Kotsovitis, Fabio Márquez, muchas gracias por haber estado acá, y los comprometo a un nuevo encuentro más adelante, pero para hablar específicamente de áreas más concretas, educación, sanidad, de lo que compone una ciudad, ¿sí? Muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros. Gracias, Martín Loza. A ustedes, muchísimas gracias. A Martín Loza ahí detrás de los controles. Nos encontramos dentro de una semana aquí en Nosotros. Gracias. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcos. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Que estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput.
Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas.